todos. ¿Cómo está la familia? Qué gozo verles. Hace tiempo no los veía. Hemos disfrutado una jornada muy intensa, pero muy productiva, distintos territorios. Terminamos el fin de semana pasado la Escuela Nuevo Pacto en Las Vegas. Fue un encuentro muy importante. Vinieron pastores, líderes de distintos estados de la nación y de otros países también, junto con el apóstol Lucas Márquez, Juan Valeseri. Fue una jornada muy intensa, muy significativa, pero sorprendente el hablar y compartir con otros. Estamos viendo el favor de Dios provocando en el espíritu de los hijos un entendimiento preciso de lo que es nuestra operación en esta gracia. Y creemos, diga, ministros competentes. Esa es la constitución legal que se nos acredita por la obra de la cruz. Un competente es alguien experto, entendido, diestro, efectivo, profesional. Y creo que eso es lo que estamos viendo, cómo el Espíritu Santo capacita a sus hijos para que en las distintas expresiones de la vida den a conocer lo que conocen. Y cuando Cristo es revelado y conocido en nuestra vida, entonces tendrá que ser impartido desde nuestra vida, y que cada lugar sea lleno del conocimiento de Cristo. Así que lo importante no es tanto lo que tú haces dentro del recinto, sino lo que tú expresas donde estés. Diga presencia. Por eso Dios nos ha puesto en distintos lugares. Cada territorio donde tú estás operando es una asignación de Dios. Vecindario, familia, trabajo. En cualquier ámbito de la vida donde estés, diga presencia. Es precisamente la manera como Dios se hace presente en ese escenario a través de los hijos. Porque todos los que portan su gloria están capacitados para manifestarla. Diga presencia. Cuando hay una presencia notoria de un hijo de Dios, entonces va a haber una influencia. Porque es evidente que la calidad de vida que tú portas en Cristo, otros la tienen que percibir. Y esa es la influencia de la vida que irradia en aquellos que la poseen. Entonces genera esa atracción, genera esa expresión de cambio, de diferencia. Y esa influencia es la que provoca precisamente que otros puedan conocer lo que tú conoces. Y cuando se manifiesta lo que está en nosotros, entonces se va a ver una, diga, trascendencia. Muy bien, repítalo, diga presencia, influencia, trascendencia. Ese es el resultado inevitable de cada hijo de Dios. Así que donde tú estés, eres olor de vida en Cristo Jesús. Me corresponde el honor de dar el cierre a esta temática que se ha estado tocando de distintos aspectos sobre precisamente lo que es nuestra responsabilidad de ser administradores en el reino, de todo lo que el Señor nos confiere. Diga tiempo, talento, tesoro. Son los elementos que Dios nos da para que nosotros podamos ser la expresión de su gloria en cada lugar. Y agradecemos lo que se ha sumado a través de las distintas gracias. Oramos por el pastor Gerardo, está ahora en una convención exponiendo, compartiendo y con su presencia creando influencia. Cada vez que usted vea la ausencia de alguien de la casa, entonces sepa que estamos haciendo representación del reino en otros territorios, y gracias por sus oraciones. Con ese entusiasmo es suficiente para seguir haciéndolo. Pastor Gerardo, que no se entere cómo lo apoyan sus hijos. Se lo va a decir. Segunda de Corintios capítulo 8. Vamos a tocar un aspecto que tiene que ver con nuestra administración. Precisamente Pablo en esa carta habla de que nosotros somos administradores fieles.
administradores de los recursos, administradores de los territorios, administradores aún de esas oportunidades que Dios nos da. Y yo quisiera entonces tomar el ejemplo que Pablo nos plantea en esta carta acerca de lo que nosotros expresamos en nuestras dádivas. Y desde la perspectiva apostólica del nuevo pacto, se plantea precisamente en Corintios 8, Corintios 9, el dar como una expresión natural de generosidad. Dije expresión natural. Quiere decir que eso es producto de la manifestación de lo que soy, basado en lo que yo porto. Y yo soy participante de la naturaleza divina. ¿Cuántos dicen amén? Por ende, recibimos de nuestro Padre su genética, su ADN. Y los rasgos característicos de nuestro Padre es que Él es dador por esencia. Él solo sabe dar. Y sabe, todo lo que hizo fue diseñado para que le reflejara. Y toda la creación es una expresión de dar. Entonces, como somos participantes de su naturaleza, dar nunca podrá ser una imposición que alguien nos exige, sino una expresión de lo que en realidad somos. Y el apóstol Pablo plantea en sus epístolas que en la economía del nuevo pacto, el dar no se limita por un porcentaje. La ley regulaba el principio de dar basado en diezmo. Pero Pablo enseña precisamente que cuando hay una actitud de gozo, de generosidad y de géneros y de gratitud, entonces nosotros damos con un principio de honra, diga de honra. En la ley el dar era más una exigencia, se daba para que se cumpliera lo que la ley pedía. Pero aquí es una expresión de reconocimiento. Y precisamente el orden que se plantea en el nuevo pacto es de un sacerdote según Melquisedec. Y en Melquisedec vemos nosotros un principio de honra. Abraham dio a Melquisedec no porque se le pidiera, sino porque él reconoció quién estaba frente a él y lo que éste le impartía. Cuando Melquisedec se presenta ante Abraham, le dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, que derrotó a sus enemigos, y le da una palabra y luego le partió el pan y el vino, reconociendo quién estaba frente a él, una respuesta sin exigencia sino por honra. Él dio el diezmo a Melquisedec. Entonces el principio es que cuando nosotros, diga, cuando yo sé el cómo y el por qué, no mido el cuánto. Cuando yo sé a quién y por qué lo hago, la cantidad o el porcentaje no es lo que va a determinar hacerlo, sino el hecho de que haya un reconocimiento. Y cuando miramos en las Escrituras, vemos nosotros que aquí hay una dimensión mucho más amplia. Algunos piensan, como el diezmo es de la ley, entonces en el nuevo pacto no hay que diezmar. Yo te diría que sí y que no. Si bien es cierto que el diezmo es de la ley, lo que en el nuevo pacto se apunta es precisamente que aquí es, diga, abundancia de gracia. Eso es lo que hemos recibido y en eso respondemos. Quiere decir que mi dádiva y generosidad tiene que sobrepasar la ley. Porque Jesús dijo: si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos, que decían: doy el diezmo del comino, de la menta, del eneldo, esto yo hago. Dice: si su justicia no sobrepasa la de ellos, entonces ustedes no han entendido la operación de gracia. De igual forma, un verdadero hijo de Dios que posee la naturaleza divina no está tomando que ya esto fue eliminado como una excusa para no dar.
Al contrario, si bien es cierto no hay una exigencia de ley, sí hay una respuesta de generosidad. Nadie dijo amén. Donde el diezmo debería ser la base mínima, donde conoce la generosidad. Porque es el hecho de que yo respondo a el Señor basado en lo que sé. Y ahora entonces con gratitud doy, porque yo he recibido mucho más de Él. Parece que no. Para mirar algunos elementos de lo que nos dice la Escritura, yo le pido que vaya a ese capítulo 8 de 2 de Corintios. Hay otros pasajes más que nos ilustra Pablo. Él enriquece sus epístolas con muchas pinceladas sobre lo que es la expresión de generosidad y apela a un acto de honra, una actitud de reconocimiento. Precisamente pone como ejemplo a los filipenses, a los macedonios, y en la carta a los romanos describe a algunos que han dado a él al desarrollo de su tarea. Entonces quisiera que miráramos con qué propósito, qué dieron, cómo lo hicieron, y eso nos ayudaría a nosotros a dimensionar nuestra perspectiva de la dádiva. Primero que yo leo en el versículo 1 de 2 de Corintios, capítulo 8, no sé si lo tiene ahí, por favor. Dice, queremos que se enteren. ¿De qué? De la gracia de Dios. ¿Estaba hablando de alguna doctrina? Si tú miras el contexto, Pablo lo que pone como una expresión de la gracia de dar es la dádiva de los macedonios. Entonces, primer principio, diga, dar es una gracia de Dios, de un Dios que da por gracia, pero que espera que sus hijos den con gratitud y con gracia. Entonces vamos a aprender lo que es la gracia de dar y el dar en la gracia. El dar en la gracia no es un porcentaje establecido, sino una generosidad manifiesta. Porque de gracia recibiste, da de gracia. Entonces note usted que dar en el nuevo pacto no es una ley que me pide, sino una gracia que se expresa. Y precisamente en razón a que yo he recibido de Él su abundante gracia, ¿cuántos la han recibido? Entonces yo puedo dar con generosidad. Implica este versículo que el dar no depende de una situación favorable, sino de una actitud saludable. Probablemente no tenga las mejores circunstancias o situaciones económicas para hacerlo, pero la gracia no responde a lo que es tu posición en cuanto a la economía, sino en cuanto a tu posición en Cristo. Es decir, si yo tengo la abundancia de generosidad, para dar con abundancia no es porque abunda el dinero, sino porque abunda la generosidad. ¿Alguien dice amén? O sea, tú das con abundancia no porque el dinero te sobre, sino porque te sobra generosidad. Y aquí es donde nos muestra cómo estos creyentes entendieron que el dar era una gracia, de tal forma que lo calificaron como un privilegio. ¿Cómo lo calificaron? Dice que ellos le rogaban insistentemente a Pablo que les concediera el privilegio de ellos participar en esa gracia de dar. Dije privilegio. Algunos pensamos que el privilegio es poder estar en un cargo donde se nos vea, pero los privilegios se miden precisamente por la participación en el propósito. ¿Y cómo lo hicieron? Pidiéndonos con muchos ruegos. Vas a tener mucha gente que te lo va a pedir con muchos ruegos. Nadie dice amén.
Cuando se presente un proyecto del reino, dirá: yo quiero participar en ese servicio, en ese privilegio. Y no es un asunto de que yo ya di el diezmo, sino que yo tengo generosidad y yo puedo participar de esto. Ok, miremos algunos elementos que en esa expresión de la gracia están en ese contexto. Sígame ahí, por favor. El versículo 3. Diga: dar voluntariamente. Voy a señalar los principios que son importantes en cómo nuestra ofrenda, diezmo, primicia, no sé cómo tú le llames, tenga que ser elevado a una expresión mayor, que no se va a limitar por una cantidad, sino la manifestación de una generosidad, resultado de una naturaleza que ya poseemos, pero que necesita desarrollarse. ¿Qué dice ahí el versículo? Dieron espontáneamente, diga voluntariamente. Entonces, primer principio, diga: dar voluntariamente. Dice que ellos dieron de su propia voluntad, que ellos dieron con agrado. Y aquí se nos muestra entonces que la motivación era no por imposición, no por exigencia, sino por reconocimiento. Diga: reconocimiento. En ese aspecto, aquí el apóstol está describiendo la actitud de ellos para participar de esa gracia. Y dice que la palabra que se utiliza ahí es autoaitaretos. No estoy hablando en lenguas. Auto es propio, autónomo. Aiterei quiere decir de aquello que se escoge, que es seleccionado, que es apartado. Entonces es de algo propio, no fue obligado, no fue presionado, nace de mí, y que yo selecciono, que yo aparto, que yo escojo, que yo determino. Nadie me lo pide, yo lo estoy definiendo. Entonces lo da con gratitud porque reconoce el favor de Dios en aquellos que lo han recibido de esta misma forma. Versículo siguiente, vaya conmigo. Diga: dar gozosamente. ¿Qué dice el texto allí? El siguiente, por favor. Dieron más de lo que esperaban. Y ellos lo dieron de su propia voluntad y ahora lo dieron con gozo. Dice: de la abundancia de su gozo. ¿En qué abundaban también? Diga: generosidad, gratitud y gozo. De la abundancia de su gozo ellos participaron, y lo hicieron no por una emoción momentánea, producto de que alguien manipula sus sentimientos, sino una convicción que expresa mi naturaleza. Y ahora, con la abundancia de mi gozo, yo doy. Y por eso el texto más adelante dice que Dios ama es ¿a quién? ¿A quién? Escuche bien. Dios no ama al diezmador fiel. Dios ama es al dador alegre. Porque el dador alegre no se somete a un porcentaje, él da mucho más, porque es la abundancia de su gozo. Nadie dice amén. Una vez más, si yo entiendo naturaleza y lo que es la expresión de esta gracia en este pacto, mi expresión de generosidad tiene que superar la exigencia de la ley. Lo que estoy diciendo es que nosotros, los dadores de este pacto, tenemos que pasar de un 10%, porque damos es con alegría, no con exigencia. Diga amén. Ahora bien, yo quiero decirte que en el propósito en el que Dios lo establece, el dador en este pacto no lo hace por necesidad, sino por generosidad y desde su prosperidad. Escuche lo que dice la Escritura: cada uno según haya sido prosperado. ¿Cuál es la posición en la que se me establece para que yo dé? Cada uno de acuerdo a su necesidad. No.
cada uno según haya sido prosperado, ponga aparte cada primer día de la semana para esta obra, dijo Pablo. Y aquí encuentro tres aspectos. Primero, que tiene que ser individualmente. ¿Cómo dice el texto? Cada uno. No dice los que ganen más o los que les sobre. No, dice cada uno. Porque la expresión de generosidad es la naturaleza de los hijos. ¿Dónde están los hijos de Dios? Cada uno. Está diciendo si eres hijo, Dios hará que la prosperidad se establezca en ti según haya sido prosperado. Entonces, dar individualmente, dar proporcionalmente según haya sido prosperado, pero dar sistemáticamente cada primer día de la semana. Aquí habla de una disciplina, del hecho mismo de que tú administras ese recurso. No lo haces solamente en Navidad cuando recibe un bono, cuando le sobra en abril que recibe el retorno de los taxes. ¿Aló? Tú lo haces de forma sistemática porque es la expresión de una naturaleza. ¿Y desde qué posición lo hace? Diga, prosperado. Escuche bien. Prosperidad no viene por un golpe de suerte. Es asunto, diga, de emprendimiento. Yo emprendo, Dios lo hace prosperar. El emprendimiento trae productividad. Dios hace que sea productivo lo que yo emprenda. Y la productividad trae prosperidad. ¿Para qué? Para que me compre un mejor auto, ahora cambie de yate. No, aquí dice que es para que abundemos en toda buena obra. Y aquel que participa de la buena obra de Dios, Dios lo ve como un prosperado. Tú eres próspero no porque te sobre dinero, sino que te sobra generosidad. Diga amén. Bien, avanzamos. El texto dice lo siguiente: dar generosamente. Abundaron en gozo, pero luego dice, abundaron en riquezas de generosidad. ¿En qué abundaron también? En riquezas de generosidad. No se es generoso porque se tenga riqueza, se es rico por generosidad. En eso es que ellos abundaron. Y como dije, es parte de la naturaleza que ellos expresan. Aquí entonces lo hacen con gozo. Y nuestra actitud al dar, escuche, nuestra actitud al dar es más importante que lo que damos. Note usted que al Señor no le impresionó a aquellos ricos que daban mucho. La actitud generosa, sacrificial y de honra de una viuda que solo dio unas 2 monedas fue lo que al Señor le impresionó, porque Él valora más es mi actitud que mi cantidad. Por eso diga gozo, gratitud, generosidad. Por favor, siempre antes de dar el sobre, no revise la cantidad sino el corazón. Si hay la actitud, si hay la disposición, si hay la determinación de que sea un asunto de contentamiento, de honra al Señor, y que podamos nosotros dar con gracia, porque es una gracia el dar. Diga, debe ser voluntaria, debe ser espontánea, debe ser de corazón, debe ser agradecida y debe ser generosa. Son todas las expresiones que el apóstol apunta, porque lo que quiere despertar en los creyentes de Corinto era precisamente la disposición correcta de hacerlo, y pone como referencia la actitud loable de los creyentes de Macedonia, que dieron, dice, de su profunda escasez. Mire el contraste. Están en una profunda escasez, pero tienen una abundancia de generosidad. Y eso es lo importante,
que aquí no se mide cuál es la condición económica, sino la que es del corazón. Por eso Pablo valora que se tiene que dar, diga sacrificialmente. Diga sacrificialmente. Han dado, dice Pablo, conforme a sus fuerzas y aún mucho más allá de sus fuerzas. La fuerza económica de los macedonios era mínima, pero la fuerza de su generosidad era mucha. Y a pesar de sus condiciones lamentables en la parte socioeconómica, ellos no estaban dependiendo de esta gracia basado en lo limitado de sus recursos, sino de la abundancia de su generosidad. Y aquí sí hay un principio poderoso para todos, que es lo que Dios espera de cada uno de sus hijos. Yo lo he reiterado. Diga, el sacrificio y el esfuerzo es igual para todos. Las cantidades pueden ser diferentes. Lo que está diciendo es, el esfuerzo que hace aquel que tiene un ingreso mínimo para dar, es el mismo esfuerzo que tiene que tener aquel que tiene un ingreso mayor. ¿Y sabe algo? Las estadísticas muestran que el sacrificio siempre lo hace la gente como los macedonios, que tienen escasos recursos. Consultar muchas veces la manera como la gente participa en el desarrollo de la obra nunca ha sido por la participación de 2 o 3 ricos que dieron grandes cantidades, sino de miles que, ganándose el salario mínimo, generosamente participan de su ingreso. Esa es la constante en la gran mayoría de congregaciones. Pero yo creo que se necesita revertir esa estadística, porque lo que la Escritura nos pide es que el sacrificio debe ser el mismo, aunque las cantidades puedan ser diferentes. Pero el compromiso está dado, diga, en el nivel de su esfuerzo. ¿En qué? Por eso se nos manda a esforzarnos en la gracia. Y a veces dar se requiere de un esfuerzo que lleva un sacrificio. ¿En qué sentido? Tenía planeado con esto comprar esto, pero basado en el proyecto que hay y en el ejercicio de esta obra, me niego a hacerlo porque quiero participar de ello. Lo sorprendente es que cuando hay una demanda de un proyecto en el que necesitamos participar, la excusa de algunos es: no puedo, no tengo. Pero 8 días después aparece con el iPhone 10. ¿Cómo si pudo cambiar el iPhone? No sé qué hizo, pidió un crédito, puso una tarjeta, no sé, pero cambió del 8 al 10. No era un asunto necesario, pero ahí se muestra que su nivel de esfuerzo, compromiso y sacrificio no está basado en lo que es el proyecto que apasiona tu corazón, sino los asuntos que satisfacen tu ego. Yo no estoy diciendo de que no quisieras tener algo mejor, pero realmente muchas veces no es eso lo que debe gobernar nuestra vida, sino nuestro compromiso en el reino. Diga sacrificio. Y yo uso esa palabra sacrificio en lugar de promesa de fe, porque a veces el concepto de promesa de fe es algo que yo hago esperando que si por fe el jefe me da el aumento, entonces yo voy a dar esto. Mi promesa de fe está basado en expectativa de lo que yo pueda lograr. Pero el sacrificio de fe es el que valora Pablo en los macedonios. Parte es de que ellos no consultaron con su billetera, sino con su corazón. Y en su generosidad y compromiso hicieron el esfuerzo de hacerlo. Diga dar sacrificialmente.
Pero aquí veo algo más, insistentemente. Para los corintios o para los macedonios no fue una cuestión ocasional, sino que ellos con insistencia. ¿Con qué? Yo todavía no he visto el primero que insista para dar, pero los macedonios sí. Uno más bien es que mientras están dando los anuncios de la ofrenda, bueno, voy al baño, contesto un teléfono, hago algo, pero trata como de evadir ese momento en que le pidan. Los corintios no, a Pablo se le olvidó, hermano, es que yo le dije a usted que queríamos dar. Bueno, después le envío allí a Tito para que haga la colaboración. No ha venido Tito, Pablo, tú dijiste que iban a hacer con nosotros participación. He estado ocupado atendiendo otros compromisos. Por favor, le ruego una vez más, concédanos. Diga que, insistentemente. Insistieron, lo cual me indica que a lo mejor Pablo, mirando la economía de ellos, dijo, pero ¿cómo voy a hacer que esto, que casi, hay que más bien darles una ofrenda a ellos? Pero Pablo entendió entonces que precisamente la gracia de dar no parte de nuestra economía, sino de nuestra posición en el reino. Diga bendecidos, diga bendecidos. Voy a dar con una mentalidad de bendecido, no de necesitado. Yo no doy para que Dios me dé, yo doy es porque Dios me ha dado. Yo voy a dar con una mentalidad de prosperado, quiere decir que mi semilla Dios la hace fructificar, y dice que Dios es justo para hacer que cada uno conforme a lo que ha sembrado, así coseche. Diga insistencia. Y el versículo 5 dice algo muy importante. Y lo dieron no como lo esperábamos, sino que se dieron a sí mismo, primeramente al Señor. Wow. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Mire qué tremendo. Ellos se dieron primero, no dieron, se dieron. Y yo creo que eso es lo que marca diferencia a veces en el esfuerzo, sacrificio de dar. Y es que damos, pero no nos damos. Y es la razón entonces por la cual mi ofrenda es la excusa con la cual yo quiero evitar mi compromiso de serviros. En otra palabra, que otros lo hagan. No, ellos se dieron a sí mismos al Señor. Queremos ser útiles. Entonces ahora de lo que tenemos y que era escaso, dieron voluntariamente, dieron generosamente. Y ellos entonces se unieron a la causa de los apóstoles, porque dice, se dieron al Señor y luego a nosotros. No dice que nos dieron, se dieron, se entregaron para aportar, para participar de la obra que se estaba desarrollando allí en ese territorio, y con los cuales ellos querían entonces también ser participantes. Y último, diga dar objetivamente. Dije último con la introducción, no se anime tanto que. Diga dar objetivamente. Porque dice que ellos identificaron qué era ese dar. ¿Cómo lo identificaron ellos? En este servicio para los santos. La manera como identificaron en lo que ellos se iban a comprometer, en lo que iban a dar, no era para pagar la renta de un local, porque queremos cubrir con este programa. No. Si tú no tienes claro con objetividad lo que das, entonces tu corazón no va a estar invertido en lo que realmente es la ofrenda. ¿Cómo la consideraron? Diga, un servicio. Cada expresión de nuestra ofrenda es un servicio a Dios, es un servicio al reino y es un servicio a los santos. Si tú no lo tomas como un servicio, se le va a convertir en una carga. Y por eso cada vez
en el mes, cuando examinas tu presupuesto y lo pones en la columna de gasto, dice ofrenda, diezmos, tanto. Tu mente codiciosa empieza a veces a creer de que hay que reducir ese límite. Equivocación, lo pusiste en la columna equivocada, porque las ofrendas en el reino no son un gasto, son una inversión. ¿Dónde deberías colocarlas? En el rubro que diga inversiones. Y tu contador le dice, pero jamás he encontrado rédito de esas inversiones. Diga, espérate y verá que lo vas a ver. Tal vez no lo veas en mi cuenta, pero lo ves en mi vida. Está retribuido en salud, en inteligencia, en capacidad, en bienestar, en productividad. Todo lo que he logrado en este desarrollo empresarial es por estas inversiones de un Dios que ha sido generoso y que en gracia ha respondido para cuidarme. ¿Sabe por qué es inversiones? Porque yo he sido prosperado. Y Dios dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Permítame un testimonio personal y con el cual siempre vivimos agradecidos con el Señor. Cuando yo observo el drama de algunos manejando situaciones de enfermedad, de procesos difíciles, de economía y de esto, con mi esposa agradecemos al Señor. Jamás nosotros hemos tenido que sacar dinero de nuestro presupuesto para atender que una emergencia, que una operación, que una cirugía, que pasó por este tratamiento, que pasó por lo otro. Entonces, tú me estás diciendo que eso que está ahí como inversiones no me representa ganancia. Para los que con dolor han pasado esto, yo le pregunto, ¿cuánto dinero te ha costado el proceso? Y no te estoy creando culpa, sino es mostrándote la gracia de Dios, que nos ha guardado precisamente de un desangre económico. Una situación de enfermedad para un matrimonio, para una familia, se convierte en un desgaste, ¿sí o no? Que tú no lo tengas que hacer no es ganancia. Pues yo vivo agradecido a Dios porque jamás ni mi esposa, ni mis hijos, ni ninguno de nosotros ha tenido que enfrentarse a una situación como esta. Diga aleluya. Usted no se goza, pero yo sí. Y oro en el nombre de Cristo que tú vas a disfrutar precisamente de que eso que se ha convertido en un gasto lo puedas disfrutar en otros aspectos de la vida. Diga amén. Y crea que en el nombre del Señor Él hará efectivo que venga cosechado a tu vida todo aspecto de prosperidad. Alaba a Dios siempre. Si no tienes que estar haciendo un gasto continuamente de medicamentos, de tratamientos o de cosas por algún aspecto de salud. Pero piensa que si eso no lo tuvieras, ¿cuánto recurso habría en tu mano cada mes? Dele gracias a Dios porque ha guardado tu vida y ha guardado tu salud. Pero tú debes comprender entonces cómo el favor de Dios es para nosotros una expresión de las dádivas. Otro aspecto que yo encuentro en el versículo 10 y 11 es dar conscientemente. Ahí dice, porque ustedes tuvieron el hacerlo y el quererlo. Diga, hacerlo y quererlo. Y lo hicieron conforme a lo que tenían. ¿Y que tenían? Profunda escasez. Pero el principio es que cuando hay conciencia en lo que se da, Pablo exalta precisamente el hecho de que ellos querían, miren,
desde el año pasado han venido con el querer y el hacer, insistiendo que le den el privilegio. Pablo dijo, tal vez esperemos 3 meses a ver cómo mejora la economía. Y no mejoraba. Pablo, queremos hacerlo. Esperemos a ver que llegue la cosecha. Desde el año pasado, dice el texto, estos macedonios estaban queriendo hacerlo y le insistían con grandes ruegos. A nosotros ya se nos olvidó la promesa de fe que hicimos en enero. No, hicimos una promesa de fe para ayudar por 3 meses, ¿sí o no? Y si sacamos la lista, han cumplido un 20%, a lo mejor. Estoy diciendo es lo despistados que somos nosotros. En el momento decimos, sí, lo quiero hacer. Desde el año pasado, Pablo no quería recibirlo, evadirlo, pero ellos querían insistir. Y dijimos, y lo vamos a hacer. Porque dice el texto, ustedes lo han manifestado no solo en hacerlo, sino también en quererlo desde el año pasado. Entonces Pablo, ya tan insistido, dijo, bueno, está bien, van ahora a llevar a hacerlo a cabo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplirlo, conforme a lo que tengáis. Este versículo deduce que el deseo de dar tiene que ir acompañado con la realización para hacerlo. Y sabe, porque partimos de una naturaleza divina, de un Dios que produce el querer como el hacer. ¿Quién es el que produce eso? Dios. Dios produce en nosotros el querer como el hacer. Y aquí está mostrando que no solamente nos quedemos en el deseo, porque a veces nos quedamos ahí, qué bueno sería ayudar a esta situación o a esta persona o a este proyecto. Me gustaría hacerlo, muy importante. Lamentablemente ahorita es que no puedo, no tengo. O sea, él tiene el deseo, pero no la intención. Y cuando usted evade el querer hacerlo por un deseo, a lo mejor lo que da es un reflejo de codicia, de avaricia. Pero cuando tú también a la inversa solamente decides hacerlo, quiero desearlo y lo voy a hacer, pero no lo hace, eso se llama hipocresía. Y se ve mucho. ¿Cuánto van a dar? Entonces todo el mundo quiere hacerlo, pero cuando hay el momento de darlo, no se hace. Es hipocresía. Lo uno y lo otro no están en la genética ni en la naturaleza del Padre. Él produce el querer como el hacer. Diga, por su buena voluntad. El principio es que si en nosotros está el deseo, Dios va a abrir la oportunidad de hacerlo. Dios determina, diga, deseo y decisión. Es que lo voy a hacer. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar que esto es una forma, como dice Pablo, de acciones de gracia para Dios. Cada expresión de dádiva que nosotros damos son acciones de gracia, dice Pablo. Quiere decir que esto es tan importante, valioso o espiritual como cuando tú cantas. El hecho de que ofrendes y des con generosidad y mucho más allá de tu diezmo es una forma en que hay acciones de gracias para Dios. ¿Qué aprendemos de lo que el apóstol nos ha planteado en esto? Primero, aprendemos, no damos para que Dios nos dé, porque sabemos que ya Dios nos ha dado todo. La Biblia dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas.
Un dador agradecido que con gozo, con gratitud y generosidad lo hace de forma individual, objetiva, sistemática, intencional. Él no lo hace para que Dios le dé. Él lo hace es porque Dios le ha dado. Su conciencia es de un dador alegre, no de alguien que está haciendo trueques de fe con Dios. Yo pacto esto porque voy a recibir tanto. No, es yo habiendo recibido es que doy. Doy con una mentalidad de agradecimiento. Y no damos para que Dios nos bendiga, sino porque Dios nos ha bendecido. Aquí estaba la intimidación. Si no das, malditos sois con maldición. El devorador te va a quitar el carro y las ventanas de los cielos se cerrarán para ti. Entonces, por miedo a perder esta bendición, a veces se da. Pero tú no das con una mentalidad de temor, de intimidación, sino de honra, de reconocimiento. Y sabe que eres bendecido en Cristo Jesús. No damos para que Dios abra los cielos. Damos es porque vivimos con cielos abiertos y disfrutamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta todos los días de nuestra vida. Diga cielos abiertos. Por lo tanto, si hay cielos abiertos, hay corazón abierto, habrá una cartera abierta para dar con gratitud y con generosidad, porque yo camino en un año de la buena voluntad de Dios para mi vida. No damos ni por emoción ni por manipulación. Damos con intención, con decisión de honra, de ser específicos con un propósito y un objetivo claro de que es un servicio a los santos, que es una acción de gracias para Dios, pero es una expresión de la naturaleza que yo poseo. Los dadores en el reino son aquellos que han recibido las dádivas del rey. Y un dador en esta gracia sobrepasa lo que la ley exige, muestra que de gracia recibió, de gracia da. Y ese Dios de gracia no nos dio a nosotros, como dice Juan, el Espíritu por medidas, ni por porcentajes, ni por cantidades. Lo ha dado ilimitadamente. Ese Dios que solo sabe es dar. Y Él da porque ama. De tal manera amó Dios que dio. ¿Cómo expresó el amor? Entonces, tú podrás dar sin amar. Lo que nunca podrás es amar sin dar. Y si has sido amado por Dios y tú amas a Dios, dar tiene que ser natural. Diga, es del diseño. Ok. Mirando al Dios dador, que en su naturaleza solo sabe dar, y si ese Dios que nos amó y lo expresó dando ese don inefable en su Hijo todas las cosas, entonces todo lo que ha creado debe reflejar su carácter. Yo quiero que observes solo la creación natural. Pregunto, ¿qué elemento de la creación no es consistente con la naturaleza de Dios para dar? Mencióneme un elemento de la creación que no tenga por naturaleza dar. Solo observe el sol, la luna, las estrellas. Son seres inertes, pero en su función lo único que saben es dar. Mira la tierra y sus vastos recursos, cada elemento. ¿Qué es lo único que sabe hacer? Diga, dar. Y el elemento consciente y sello de la creación que Dios puso es el hombre. Pero desde el día en que el hombre perdió el diseño y el orden de Dios, fuera del huerto se volvió codicioso, envidioso, avaro.
y ya la naturaleza de dar la perdió. Pero es lo que recuperamos en la naturaleza divina. Diga, soy hijo y dar debe ser natural en mí. Y la Escritura dice esto, y aquí quiero terminar. Póngase de pie. La Escritura dice en Isaías: el generoso piensa. ¿En qué es que piensa el generoso? ¿Qué dice el texto? Diga, en generosidades. Y dice, y por sus generosidades será exaltado. ¿Alguien lo tiene? Creo que es Isaías 32:8. Me parece. ¿Me puede ayudar? Sí. Isaías 32:8. Colóquelo ahí, porque esa va a ser nuestra afirmación. Generosidad es una característica precisamente de los hijos. Diga, el generoso. ¿En qué es que piensa el generoso? ¿Dónde está su pensamiento para un generoso? Y lo que está en tu pensamiento es lo que gobierna tu corazón. El generoso piensa en generosidades. ¿Y qué es lo que lo hace a él ser exaltado, recompensado, reconocido, prosperado? Sus generosidades. Cuando te hablen del dar, lo que tú pienses revela lo que tu corazón es. Porque la Biblia dice, tal es el pensamiento en su corazón. Tal es. Lo que es el pensamiento en tu corazón, eso eres. Si tú escuchas, vamos a ofrendar, e inmediatamente su mente se distrae, piensa otra vez plata, ¿y en qué le irán a gastar? Está reflejando lo que es tu corazón. Porque un generoso piensa es en generosidades. Si me dijeron, vamos a dar, ¿en qué voy a pensar? Es cuánto puedo darlo. Y el cuánto lo va a determinar el qué. Porque el que sabe el qué, el que sabe el cómo, nunca mide el cuánto. El generoso piensa en ejercicio para desarrollar nuestra naturaleza, porque la naturaleza se implanta, pero se desarrolla. Cada vez que nos hablen de dádivas, ¿en qué vamos a pensar? ¿En qué vamos a pensar? Punto. Tú no pienses que está pensando el otro, piense en generosidades. ¿Cómo participo generosamente de esta acción de gracias a Dios? Y la Escritura dice, por sus generosidades será exaltado, será recompensado, será él prosperado. Amado, son leyes del reino. Y Dios hace precisamente que ellas se manifiesten en aquellos que determinan quererlo como hacerlo. Padre bueno, estoy creyendo por una comunidad de hijos fieles a quienes tú nos has llamado